La pantalla, ya, compartir. Ya, ahora sí. A ver. Miren, el examen que les pasó su... ¿Están con un auxiliar ahorita? ¿Les designó auxiliar? Sí, nos designó el auxiliar, pero igual no Ya, pasó con el licenciado Peláez y tiene la modalidad, creo que del licenciado González. ya, es la misma, es la misma. Bueno. Ah, mira, encontré una parte. Encontré una foto de lo que es el... Ah, ya, más bien. Encontré una foto de lo que era el examen del año pasado, que es lo único que aumenta a lo que es el examen de cuarto año. Ya, le pasé a Carla, entonces les compartes ya por favor esa imagen. Esa pregunta 9 de la NIA 700-705 es la única parte que aumenta. Bueno, la 8 y la 9 es la única parte que aumenta en cuanto es el examen de este año y del año pasado. ¿Ya? Ya. Empezaremos. A ver cuál es el... Uno, antes de irme directo al grano, ¿saben calcular ustedes lo que es la materialidad, perdón, el umbral de materialidad? Solamente el umbral, que nos dice, ¿no? De este importe a este importe, bueno, sería aquí, umbral, desde y hasta, ¿no? Desde el importe X al importe Y, estaríamos viendo lo que es el umbral de materialidad. ¿Esto lo tienen dominado? Esta parte del umbral para pasar directamente a lo que son los puntos de referencia. Ya, ya, sí, está bien. Para empezar, el umbral de materialidad básicamente es un umbral, es un grupito que nosotros seleccionamos de los estados financieros para poder decir, a partir de aquí adelante, todo es material y a partir de aquí abajo todo es inmaterial, ¿no ve? El umbral de material me sirve justamente para los casos donde, supóngase que he calculado mi materialidad a criterio, perdón, he calculado mi materialidad global a 1.590 bolivianos. ¿Ya? El umbral de materialidad resulta que está entre 2.000 y los 1.500, ¿ya? Si encuentro una incorrección que, por ejemplo, es de 1.580, no alcanza la materialidad, pero está dentro del umbral, por lo tanto, puedo empezar a pensar de decir, a pesar de que no alcanza la materialidad, está dentro del umbral, entonces esto puede ser una incorrección de tipo material o ya puede representar un importe que afecta a los estados financieros. ¿Está bien? Eso es el umbral de materialidad. Ahora, ¿cómo se calcula? Nosotros agarramos nuestros estados financieros, siempre del año en curso, obviamente, para hacer el umbral, en este caso sería el 2025, y empiezo a trabajar en millones, ¿ya? Y obviamente, tú en un examen, si es que te da solamente estos dos importes, no vas a poder trabajar en millones calculando uno por uno, ¿no ve? Dividiendo 41, esto lo voy a dividir entre 1.000.000, pierdes tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Agarras tu regla, supóngase que esta es su regla, y lo tapas, ¿no ve? Tapas toda esta parte y ya empiezas a trabajar con números pequeños, que sería 41, 114 y demás, ¿no ve? Entonces, agarran su regla y empiezan a trazar una línea y todo lo que está a la izquierda ya sería básicamente lo que tienen que tomar en cuenta. Y bueno, y si algún número está tapado totalmente, muy probablemente este importe sea totalmente inmaterial, ¿verdad? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es dos cosas. Escoger a su criterio. Y ojo que digo a su criterio, porque el umbral de materialidad no pueden copiarse del compañero, no pueden tener el mismo criterio todas las personas. Se parecen, siempre se van a parecer. Pero que el que sea igual, eso ya es muy difícil. Incluso pueden pensar que se han copiado. Entonces es mejor
tener materialidad a criterio de cada uno. Y repito que tiene que ser a criterio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes para tener una materialidad a criterio? Primeramente, muy bien, grande este estado financiero. Ya, sigo bajando, ya. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer esto ya es de su ciclo de cuentas, no importa, por si acaso. Ya, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para calcular lo que es el umbral de materialidad? Ojo, el umbral de materialidad, tienen que agarrar dos estados financieros base. El primero es el balance general y el otro es el estado de resultados. ¿Ya? De manera rápida les digo que estos dos estados financieros son los de mayor interés, por lo tanto son los que mayor tomamos en cuenta, ¿no ve? Porque acuérdense que nosotros vendemos interés público. ¿Y dónde está el mayor interés de los usuarios? Balance general y estado de resultados. Ya los demás estados financieros como evolución de patrimonio, y los flujos de efectivo y demás, todas esas básicamente se podría decir que son complementarias a estas dos, ¿no? Como que las complementan de cierta manera y el interés hacia estas es un poco menos. Probablemente tengan un interés para ciertos usuarios, pero el que tiene un interés general es justamente esos dos. Entonces, como tiene un interés general, nosotros manejamos estos dos estados financieros de acá y empezamos a seleccionar todos los importes y los pintamos de un color, los importes que consideremos a nuestro criterio no materiales. En este ejemplo, vamos a usar el color amarillo para los importes que creemos no materiales. Y vamos a usar otro color que va a ser el color, digamos, rojo o el color que ustedes sea de su preferencia para seleccionar los importes que ustedes crean que son muy materiales. Y entonces, cuando ustedes acaben de hacer este ejercicio, va a haber un factor o va a haber lugares donde van a estar no pintados, ¿no ve? Y los que no están pintados significa que no son muy materiales, pero tampoco podríamos decir que no son materiales. O sea, están en un punto intermedio. Y los intermedios forman nuestro primer umbral. De todos los no pintados, vamos a imaginar que el importe es de 1000. De todos los no pintados, el importe menor es 1000. Entonces ponemos de 1000 hasta el importe mayor. Y repito, de los no pintados. En este ejemplo vamos a poner que es 2000. Y hacemos el mismo ejemplo para lo que es el estado de resultados. Empezamos a agarrar y empezamos a pintar con un color materiales y con otro color no materiales. Muy bien. Entonces, de los no pintados, igual el menor vamos a imaginar que es 800 y el mayor vamos a imaginar que es 3000. ¿Ya? De los no pintados. Los pintados y los tanto para materiales o inmateriales se descartan. Entonces, va a llegar el momento donde vamos a tener nuestro umbral tanto a balance general y como a estado de resultados. Y con estos dos importes, nosotros podemos poner o empezar a calcular el umbral de materialidad a nivel de estado financiero. Muy bien. ¿Y cómo calculo esto? Que tiene que ser de y hasta. Siempre de y hasta. ¿Cómo calculo esto? De la parte de los de la parte de los menores, escojo el menor, que en este caso sería 800. Y de la parte de los hasta, tanto de balance general y de resultados, escojo el mayor, en este caso sería 3000. Y entonces, esta parte de acá, o este de y hasta, es lo que se conoce como el umbral de materialidad a nivel de estado financiero. Y es lo que les pide, la primera parte que les pide en su examen. ¿Se entiende? Hasta aquí, cómo calcular lo que es el umbral de materialidad. Ya, súper. Entonces, una vez que nosotros entendemos lo que es el umbral de materialidad, empezamos a calcular la materialidad como tal, usando los criterios correspondientes. Materialidad. Esto es a criterio, ¿no ve? Criterio. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes han calculado la materialidad a criterio y pasan a lo que es la materialidad como tal, viene lo que se conoce como los puntos de referencia. ¿Ya? Ojo, que me estaba olvidando, antes de hacer el umbral, antes de hacer la materialidad a criterio, ustedes tienen que hacer algo que se llama del negocio, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque ustedes cuando conocen el negocio, a simple vista ya tienen que saber cuáles van a ser los importes más grandes de su estado financiero. Ejemplo de una industrial, sí o sí tiene que ser el importe más grande de sus activos fijos. Y si es que no lo es, tenemos que ver el conocimiento del negocio, que si están alquilando maquinaria o si ya están dejando de ser una empresa industrial, lo cual también aumenta el riesgo. ¿Ya? Entonces ustedes hacen un conocimiento del negocio general. Y aquí es donde empieza, y obviamente antes de hacer su umbral, ¿no? El umbral lo hemos explicado de una manera general. Se hace el conocimiento antes de hacer el umbral. ¿Ya? Entonces ustedes agarran lo que es, en este caso, los antecedentes, que es la manera en un examen de auditoría financiera de confines prácticos y estudiantiles, es la manera principal o la manera general de poder calcular, perdón, de poder conocer el negocio, ¿no? Porque obviamente no conoces la empresa, muchas veces son ficticias y demás. Entonces, empezamos a leer. Y recomendación, siempre, pero siempre, lean todo lo que es conocimiento del negocio antes de empezar su examen. Porque una pequeña cosita puede hacerte variar justamente todo el examen. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ustedes tienen eso en claro, primeramente tienen que saber cuál es el objeto principal. Ah, nos dice importación y comercialización de electrodomésticos de línea blanca y tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa es una empresa comercializadora. ¿No ve? Tanto en el mercado nacional, bueno, tanto en el mercado local como en el nacional. O sea, se dedica a traer electrodomésticos y los va a vender, ¿no ve? Perdón, ¿sería importa? Ah, sí, importa electrodomésticos y ahí los vende al mercado interno, tanto departamental como nacional, ¿no ve? Como regional, bueno, regional como nacional. Entonces, una vez que ustedes tienen en cuenta eso, tendrían que ponerse a pensar y decir, muy probablemente uno de los puntos más riesgosos sería su inventario. ¿No ve? Y a ver, ¿dónde está su inventario? A ver, inventario. Total activos. ¿Qué pasó acá? Ya, creo que esto está desordenado, ¿no? Entonces, a ver. Aquí creo que me han pasado. ¿O no me han pasado? Ah, no sé si me han pasado. A ver, un momento. Abro su estado financiero. Ya, abro su estado financiero un momento, por favor. Ah, sí me han pasado, creo. Entonces debe estar acá. Ahí, este es. Ya, entonces, una vez que ustedes tienen en claro a qué es a lo que se dedica la empresa, tienen que ir viendo si esto está de acuerdo a lo que está en su estado financiero. Y como vemos acá, los inventarios sí es una de las partes, si no la más representativa, una de las más representativas de lo que es su estado financiero. ¿No ve? Representa una parte importante de lo que son el 25% de lo que son los activos corrientes. Y el otro 25% está representada por lo que son los equivalentes efectivo. Entonces, por lo tanto, en solamente el operatorio del negocio tenemos el 50% de los activos corrientes, a lo cual sí está coherente y sí me viene cuadrando justamente todo lo que está pasando. ¿Ven? Entonces, por ahí el riesgo se disminuye un poco debido a que ya sabemos a qué se dedica la empresa y que todo está conforme a lo que se dedica a la empresa, ¿verdad? Luego siguen leyendo, dicen, bueno, que te diga que tiene 99 años significa que es una empresa que ya está establecida durante mucho tiempo. Lo cual, cuando una empresa dura más y está en etapa en etapa plena de pico, en el pico, digamos que en el pico de en su auge, digamos, no me acuerdo cómo solvente. Cuando una empresa ya es antigua, es más solvente. Por lo tanto, cuando más edad tiene, ha funcionado durante más años, por lo tanto, podemos decir que esta empresa es menos riesgosa. ¿Ya? Computados a partir de la resolución administrativa de la funda empresa, una personalidad jurídica, esto no nos importa mucho por el momento. El año 2003 concluyó un proceso de reestructuración profunda, abandono de sus antiguas líneas de ensamblaje para enfocarse exclusivamente en la distribución máster de prestigio. Ya.
Nos dice que antes esta empresa se dedicaba a lo que es el ensamblaje de estos electrodomésticos y que por alguna razón han decidido cambiar el rubro del negocio. Por lo tanto, probablemente ese es lo que, ese es, este dato de acá es lo que nos, ¿cómo les puedo decir? Es lo que nos respalda a decir, ah, con razón la propiedad, planta y equipo es tan grande, porque antes había sido una industrial. Ah, con razón la propiedad de inversión es tan grande, porque seguramente la propiedad, planta y equipo bueno, lo estás poniendo en garantía fiduciaria o lo estás poniendo con arrendamientos financieros o demás, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá ya me hace decir, ya, entonces todo va conforme a lo que a los estados financieros o a lo que representa el estado financiero, pero eso no quita que esta parte de acá, de cambiar drásticamente el giro del negocio, sí aumenta mucho el riesgo. Entonces, con estos dos simples datos de decir que es una exportadora, que es una transnacional, porque su operatorio es tanto local como nacional, que antes ha cambiado de ser una empresa de ensamblaje, una empresa industrial, a una empresa solamente comercial, listo. Con simplemente leer la descripción del negocio, yo les digo que esta es una empresa muy riesgosa y que probablemente al elegir nosotros el factor, tengamos que elegir un factor muy alto, ¿ya? Y que probablemente los activos fijos no sean por ahí el punto de referencia adecuado, que probablemente, ¿ya? Entonces eso. Luego, ¿qué nos dice? La empresa, bueno, las raíces no nos importa. Mira, la firma de un salto para que permitió integrar todos sus procesos operativos software SAP para pymes. Esta es una pyme, la consideran una pyme. Viendo los importes de los estados financieros, probablemente yo no la considere como una pyme. O probablemente el licenciado tal vez sí la considera como una pyme porque él sí está acostumbrado a, a tratar con empresas transnacionales, las cuales manejan en miles de millones, ¿no ve? Entonces, pero para mí no. Para mí esta no es una pyme y que se tiene que manejar con las NIA completas y con las NIF completas, con las NIC completas, NIC plenas, y que los controles que vayan a aplicar y los software que vayan a aplicar en cuanto al control interno no debe ser para pymes, debe ser un software más sofisticado, ¿no ve? Y de software pymes es principalmente para SAP Business, que está en la implementación a partir de octubre de 2025, ¿ves? Probablemente este no sea un buen control, probablemente nosotros bueno, tengamos que ver que los controles internos que usen este sistema operativo del SAP, no todos los controles, solo los que usen el sistema operativo del SAP, o sea, administración de personal, lo que es contrataciones, lo que es sueldos y salarios, probablemente no tengamos o no podamos confiar en esos controles. ¿Ya? ¿Qué es esa? Bueno, aquí te va a decir qué hace. Ya, es larguito de leer, ¿no? Emergentes. Ya, no les va a dar todo esto. Sí, dudo que les dé todo esto. Lo que sí les va a dar es la primera parte que les acabo de leer. ¿Ya? Entonces, con este simple caso de acá, que también puede estar en las notas de los estados financieros, que es lo más probable que les dé, ya pueden deducir ciertas cosas, ¿no ve? Entonces, una vez que han hecho ustedes todo esto, empiezan a escoger un punto de referencia para calcular lo que es su materialidad. ¿Cuál es el primer punto de referencia? La utilidad antes de impuestos. ¿Por qué? Porque es un interés profundo que tenemos en este punto. Siguiente, tenemos el total ingresos. Luego tenemos el total activo y por último tenemos el total patrimonio. El patrimonio. ¿Ya? Son 4 puntos de referencias que nosotros manejamos en cuanto hacemos la auditoría financiera, o bueno, o por lo menos cuando calculamos lo que son los puntos de referencia para la materialidad. ¿Ya? Entonces, aquí es donde ya necesitan prestar mucha atención y decir, ¿qué punto de referencia debo escoger? Y acuérdense que les digo que esta es una orden de prelación según el interés que tienen los usuarios. Todo usuario siempre va a importarle la utilidad. Y si no has logrado utilidad en tu empresa, por lo menos que estés generando ingresos.
Y pues si no has podido generar ingresos o tus ingresos generados son de manera volátil, entonces, ¿con qué estás generando estos ingresos? Con mis activos. Entonces, mi punto de interés son los activos. Y que si mis activos por ahí están de manera irregular, están mal planteados y todo eso, ¿de dónde vienen los activos? Principalmente su fuente principal haya debido ser el patrimonio. ¿No ve? ¿Por qué también el patrimonio? Porque están los resultados acumulados de varias gestiones. ¿Ya? Entonces, una vez explicado lo que les digo acá, es una prelación, y quiero que entiendan eso muy bien, una prelación. Siempre va a prelar, decir, la utilidad antes de impuestos, si la puedo escoger, la escojo. El total ingreso, si puedo escogerlo antes que los demás, lo escojo. Lo mismo, total activos, ¿puedo escoger como antes de los demás? Sí. ¿El patrimonio lo escojo? Sí, pero como última opción. Muy bien. Entonces es una prelación, donde solamente si descartas la utilidad antes de impuestos, tú puedes escoger total ingresos. Donde solamente si descartas el total ingresos, tú puedes escoger el total activo. Donde solamente si descartas el total activo, el total ingresos y la utilidad antes de impuestos, puedes escoger el patrimonio. Entonces es una prelación. ¿Ya? Entonces, el primer punto para el cual ustedes pueden descartar un punto de referencia es la volatilidad. ¿Alguien se acuerda qué es la volatilidad? ¿Conocen lo que es la volatilidad? Chicas, ¿alguien se acuerda? Volatilidad. Ya. Entonces, ¿qué se entiende por volatilidad? Como el nombre lo dice, que los saldos están volando. ¿Ya? Ejemplo. Año 1, he tenido un saldo de 100. Año 2, he tenido un saldo de 200. Año 3, he tenido un saldo de 50. Año 4, he vuelto a pasar a 500. Entonces, el comportamiento de esto de acá es irregular. Y cuando es irregular, en algún momento sube, en el otro momento baja, luego vuelve a subir más para bajar de nuevo. Entonces, esto es volatilidad. Vuela, va volando, despegando todo el tiempo. Y bueno, básicamente podemos decir que no es confiable, porque no es algo que pase todo el tiempo, que el punto de interés probablemente se vea afectado porque cuando los importes son volátiles significa que no se está operando de manera correcta. Entonces, cuando vean volatilidad en cualquier punto, se descarta. ¿Ya? ¿Se entiende qué es volatilidad y por qué descartamos un punto de referencia por volatilidad? Sí, Oxin. Ya, muy bien. 2. Cuando el importe es negativo. En la utilidad antes de impuestos, cuando no sale utilidad y sale pérdida, inmediatamente se descarta el punto de referencia porque lo que buscamos es la utilidad, no que no haya utilidad. ¿No ve? Eso no es un punto de interés. Y porque cuando no hay utilidad significa que las cosas no han funcionado como deberían funcionar en la empresa, por lo tanto no es un punto de referencia confiable. Entonces, los totales ingresos nunca van a ser pues negativos, ¿no? Eso sería un horror contable ver algo así. El total activo, puede haber algún caso que sea negativo, un caso tan especial en cuanto a una liquidación o algo así. ¿Por qué puede ser negativo? Probablemente por las regularizaciones que podrían estar mal, ¿no ve? Ustedes supónganse que la depreciación acumulada ha llegado a lo que son los 2.000 bolivianos, pero por un revalúo técnico, el valor del bien ha caído a 1.000, entonces por algún momento, aquí está sobrepasando más la aseguradora de activo que el activo. Puede pasar eso, sí. Y cuando eso pasa, descartado. Pero dudo, la verdad, que esto un caso así. Patrimonio negativos sale cuando se acumulan pérdidas durante muchos años. Por lo tanto,
Si se ve uno de estos, bueno, si se ve alguno de estos casos, se descarta justamente el patrimonio. ¿Ya? Importe, y bueno, siguiente. A ver, ¿cómo les explico esto? Creo que ustedes, bueno, espero que sepan lo que es el ORI. Los ORI son otros resultados integrales. ¿Qué quiero decir con otros resultados integrales? Básicamente son que la utilidad se haya generado por importes que básicamente no son parte del operatorio del negocio. Supóngase que la utilidad se ha generado porque la diferencia de cambio ha salido abruptamente alto a un ORI. Que porque la venta de mis activos fijos que no debería haberlos vendido me han generado muchas ganancias. ORI, no es operativo, otro resultado integral. Entonces se descarta la utilidad antes de impuestos. ¿Qué pasaría? A ver, otro caso común. Ya. Indicios de fraude. Si hay algún indicio de fraude, siempre va a ir atacado ¿dónde? Entre los ingresos y el total activos. Entonces, muy probablemente esos dos puntos, depende de dónde nos dicen los indicios de fraude, tengamos que descartarlos como punto de referencia. ¿Ya? Inmaterialidad. Si ustedes quieren, por ejemplo, agasar la utilidad antes de impuestos, pero resulta que no pasa ni el 15%, que creo que es el importe que maneja el licenciado, esto es variable, debe estar entre los apuntes. Si el importe de utilidad antes de impuestos no supera el 15% de lo que es el total patrimonio, no puedes tomarlo como punto de referencia. Porque es muy inmaterial y sobre eso tienes que sacar un porcentaje donde va a salir más inmaterial y va a llegar a un punto muy bajo. ¿Ya? Y la inmaterialidad es tanto para los ingresos. Ay, caramba. La inmaterialidad es tanto para los ingresos como para la utilidad antes de impuestos. Entonces, para no hacerla larga, estos son los puntos de referencia que se van descartando por distintas razones. ¿Se entiende por qué se descarta? ¿Cuáles son los motivos por los cuales ustedes pueden descartar un punto de referencia? Muy bien. Ahora se las pongo así. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Se las pongo de esta manera. ¿Qué pasa si en su examen los 4 puntos de referencia son volátiles? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué punto de referencia toman? ¿O qué criterio tomarían? Entonces, cuando eso pasa, ustedes tienen que tomar el de menos riesgo. Y si los 3 son volátiles, entonces me quedo con la utilidad antes de impuestos, porque probablemente sea el menos volátil. Entonces, menos riesgoso probablemente sea el menos volátil. Ahora, ¿qué pasa en este caso? A ver, les planteo de esta manera, tomando en cuenta y la explicación que les digo del riesgo. Tienen que tomar que dé menos riesgo. Si ustedes encuentran volatilidad en los 4 casos, control C, control V, ya. Encuentran volatilidad en los 4 casos. Resulta que la utilidad antes de impuestos es inmaterial. Inmaterial. Ay, caramba, ya me importa. Esto es inmaterial. Es inmaterial. La utilidad antes de impuestos es inmaterial. Y a su vez, el total activo
o hay indicios de que el rubro principal del activo, indicios, no sabemos todavía, ¿no? Porque no hemos comenzado la auditoría, hay indicios de que el rubro principal del activo esté sobrevaluado. ¿Qué punto de referencia toman ustedes? A ver. ¿Qué punto de referencia tomarían ustedes en este caso? Haciendo una práctica, ¿no ve? Las 4 son volátiles, pero utilizantes de impuestos había sido inmaterial. Y el total activo había habido indicios de que están sobrevaluados. Al chat, si no escríbanlo, ¿qué punto de referencia es lo que ustedes tomarían? Como les digo, mejor equivocarse acá, ¿no? Que mañana. Así también despejamos dudas que tienen y bueno, hacemos mejor. Total ingresos. A ver, vuelvo a ver mi caso, que no me acuerdo. Muy bien. Total ingresos. ¿Por qué total ingresos? Porque a pesar de que es volátil, representa menos riesgo que un inmaterial y que una subvaluación. ¿Verdad? ¿Verdad? Último ejercicio, a ver. ¿Qué pasa si les digo que de una empresa industrial, donde los activos son los más importantes, porque el activo fijo es lo que hace funcionar la empresa y demás, ninguno es volátil, bueno, diríamos que el total ingreso es volátil. Nada más. Solo eso es volátil. ¿Qué punto de referencia toman? Es lo único que hay. Una empresa industrial donde la única contravención que han encontrado es que el total de ingresos es volátil. ¿Cuál toman? Porque el anterior de ingresos estaba súper. Exacto, por la prelación que existe, ¿verdad? Porque a pesar de que estas dos igual me sirven, por la prelación de puntos de referencia, tiene preferencia los utilizantes de impuestos. Muy bien. Como ya nos ha quedado claro esto de acá, de que aunque esto esté mal, bueno, aunque no hubiera importado, ¿no ves? Con que utilizantes de impuestos esté bien, no importa lo demás, básicamente. Así más o menos manéjenlo. ¿Ya? Entonces, como ya han entendido eso, podemos pasar al siguiente punto. Que es que una vez que ustedes escogen un punto de referencia, tienen que empezar a escoger un factor. A ver, ¿y los factores cuáles son? Y ahora sí ya no me los acuerdo. El año pasado sí las sabía de memoria. Pero están acá. Es la misma. El licenciado Peláez y el licenciado González manejan los mismos puntos de referencia. Por lo tanto, vamos a manejar nosotros los mismos factores. ¿Verdad? Ahora sí. ¿Ya? Si ustedes han elegido el punto de referencia de los utilizantes de impuestos, está en este rango, ¿no ve? Está entre este rango, ¿no ve? A ver, ¿cómo puedo hacerlo? Donde están las las cotizadas en bolsa y las que no están cotizadas en bolsa. Creo que el licenciado las conoce como PIE y no PIE, ¿no ve? Que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, tienen que ustedes básicamente ver si esta empresa es una cotizada en bolsa o una no cotizada en bolsa. Y ojo, cotizada en bolsa. Inscrito en bolsa no es lo mismo que una cotizada en bolsa. Inscrito en bolsa y que no emite instrumentos financieros, directamente es una no PIE o una no cotizada. Inscrito en bolsa
y que sí emite instrumentos financieros mediante la bolsa de valores, es una cotizada o es una empresa que cotiza en la bolsa de valor, una empresa PIE. ¿Ya? Entonces, en este caso de del licenciado, no nos expresa como tal. Para mí esta no es una PIE, no es una PIE, pero probablemente para el licenciado sí lo sea. Pero en un examen les va a poner si esta es una PIE, no una PIE, si es una PYME, no una PYME. ¿No ven? Perdón, si es una PIE o no una PIE, pero generalmente las que son pymes, pequeñas y medianas empresas, no cotizan en bolsa, generalmente. Entonces, esto va a estar en su examen, planteado como, básicamente como, va a estar básicamente planteado en su, ¿no? En el enunciado. Pero ustedes también, si es que no estuviese, pueden irse a su estado financiero y fijarse si el mismo emite instrumentos financieros. Instrumentos financieros, ¿qué son? Acciones, son bonos. Entonces vemos. Activos no corrientes. Otros activos financieros no corrientes. Sí emite instrumentos financieros, pero creo que los mismos no son materiales. A ver, 230 millones. Ya. Creo que estas sí emiten instrumentos financieros, por lo tanto, si emiten instrumentos financieros, están inscritas y están cotizando valores en la BV, ¿no ve? En la Bolsa de Valores Boliviana. Por lo tanto, tendríamos que tomar la parte de los rangos de las cotizadas en las PIE. ¿No ve? Y en este caso, como se ha elegido la utilidad antes de impuestos, el factor que tenemos que escoger nosotros va entre los 3 al 5%. ¿Ya? 3% o menor si es muy riesgosa. 5% o hasta el 5% si no es riesgosa. Ojo que estos no son valores predeterminados. Ustedes pueden poner 3, pueden poner 4, 5, 3.5, depende de ustedes, ¿no? Dependiendo qué tanto se acerquen al riesgo o al no riesgo. Entonces, para ustedes, esta empresa que ha cambiado, que es una transnacional, que básicamente va trayendo importación del extranjero, que funciona tanto de manera local como nacional, que ha cambiado el rubro del negocio, ¿sería para ustedes una empresa riesgosa o no riesgosa? La empresa del licenciado, considerando lo que hemos leído hace un momento, ¿consideran que es riesgosa o no riesgosa? A ver. A criterio de ustedes, obviamente. Porque esto ya es criterio personal de cada uno. Donde sí ya no tienen que equivocarse en elegir el punto de referencia. Y como ya lo tienen claro, aquí díganme ustedes, ¿es riesgosa o no es riesgosa la empresa? La que están tomando con el licenciado. En términos generales les hablo. No solamente en cobranzas, que es lo que han tocado en sus clases. En términos generales, ¿la empresa es o no es riesgosa? ¿Aló? Determinen ustedes a su criterio. ¿Eso no es riesgoso? A ver, escríbanlo al chat. ¿Qué dicen? A ver. Ay, ay, ay. ¿Alguien? Eso no es riesgoso a la empresa. La que están tomando con el licenciado, me refiero. Ya. Para mí es riesgosa. ¿Y por qué va a ser riesgosa? Bueno, ustedes tienen que también
verlo a criterio de ustedes. Ya para mí va a ser riesgosa. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea una empresa importadora, de por sí aumenta el riesgo, ¿no ve? De que puedan pasar cosas o que hayan registrado de mala manera cierta venta, bueno, cierta compra de inventarios y demás. Uno. Dos, probablemente o muy probablemente esta empresa sea una empresa que tiene conflictos internos debido a que han cambiado el rubro del negocio y cambiar la operatoria del negocio es lo más riesgoso que existe. Por lo tanto, justamente este punto, que es cambiar la operatoria del negocio de una industrial a una comercial, es absolutamente riesgoso. Y que tenga tal magnitud de vender no solo a un departamento, una localidad, sino vender a nivel nacional, aumenta mucho el riesgo. Por lo tanto, para mí, esta es una empresa riesgosa. Y cuando una empresa es riesgosa, me tengo que afectar más al factor menor. Y entonces, para mí, mi factor va a ser el 3%. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a aplicar a mi utilidad antes de impuestos, le voy a aplicar el 3% y esa va a ser mi materialidad global. ¿Ya? Obviamente, como estos son fines prácticos, van a ser lo mismo para todos los puntos de referencia, pero lo van a subrayar ustedes el punto de referencia que estén escogiendo. Y donde diga materialidad global, ustedes van a poner solamente la materialidad que están sacando del punto de referencia que están escogiendo. En este caso, la utilidad antes de impuestos. Supónganse que es 1,000 nomás, ¿ven? Supónganse que el 3% de la utilidad antes de impuestos me salió 1,000, entonces esta es mi materialidad global. Y con esto yo puedo sacar ¿qué? La de desempeño, la específica, no la específica, la límite de acumulación de errores, o como le dice el licenciado, el error tolerable. ¿Ya? Esta es el 75%, que sería 750, y este es el 5%, que sería 50. ¿No ve? El 100% vendría siendo la materialidad global, su 75% la de desempeño, y el 5% el error tolerable o la materialidad y límite de acumulación de errores. Muy bien, y hasta aquí ustedes ya han sacado su materialidad, y eso es todo lo que es materialidad. ¿Se entiende lo que es materialidad? Porque es el punto más difícil. Ya, muy bien. Les insto a que practiquen materialidad para el día de mañana. Mucha materialidad. Pónganse casos, invéntense casos. El año pasado les pasé a varias empresas, ¿no? Varios estados financieros, donde hemos practicado nosotros justamente esto de cómo escoger el punto de referencia. Entonces, si ustedes manejan eso y van escogiendo bien sus puntos de referencia, y el factor ya lo tienen medio examen listo. Esto es medio examen, hasta aquí son 50 puntos, sobre el 100 que se están jugando, obviamente. Y de ahí no sé cuánto lo pondré, pero hasta aquí está casi todo el examen. Luego vienen las matrices de riesgo. ¿Ya? Las matrices de riesgo son por cuenta. ¿No ve? Donde ustedes tienen que ver primeramente si es rutinario o no rutinario, o si es una estimación. Si la cuenta que les va a dar el licenciado, en este caso, digamos que es la cuenta X, si es la cuenta X, entonces en ese caso, tienen que determinar ustedes principalmente, ¿es rutinaria, no rutinaria? ¿O es una estimación? Estimación, riesgo muy alto. No rutinaria, riesgo bajo. Rutinaria, riesgo alto o moderado. ¿Ya? Entonces, primeramente ustedes lo clasifican de esta manera para que les ayude. Posteriormente el licenciado solo va a poner dos aseveraciones. Puede ser integridad y puede ser exactitud. No pone las 6 aseveraciones. ¿Ya? Y esas aseveraciones ya también tienen que saber cuáles son, ¿verdad? Y con eso ustedes empiezan a calcular 3 cosas: riesgo inherente, riesgo de control y obviamente el riesgo de incorrección de materiales tantos y el riesgo de detección. ¿No ven? Riesgo inherente.
Cuando se trata del riesgo inherente, ustedes ya tienen que sacarlo justamente de su cabeza. Muy probablemente, a ver, no sé si aquí lo ha puesto el licenciado directamente en el examen. A ver, nos fijamos. Ah, no, este es el resuelto. Ya. Probablemente les ponga el riesgo inherente o probablemente lo ponga en una matriz aparte. En cualquier caso, el riesgo inherente básicamente es el propio de la empresa sin considerar los controles. Entonces, generalmente va a ser alto cuando son las aseveraciones principales, que es exactitud, integridad y existencia. Si es una de esas tres aseveraciones, muy probablemente el inherente sea alto, muy probablemente, o el caso más común es que sea alto. ¿Ya? El riesgo de control lo tienen que sacar ustedes de su matriz de control, donde si ustedes ven que hay buenos controles y existen los controles y aparentemente, porque no los están probando todavía, están funcionando, ponen un riesgo bajo. Y si no existen controles, ¿qué ponen? Riesgo alto. Entonces, cuando ponen riesgo alto y riesgo de control bajo, el RIM es bajo y el RIM es bajo. Si ustedes pusieran riesgo de control alto y riesgo inherente alto, el RIM va a ser alto para ambos casos. Si ustedes pusiesen bajo en el riesgo inherente, inmediatamente, no importa su matriz de controles, pongan riesgo de control alto. ¿Por qué? Porque si el riesgo inherente es bajo, no vale la pena evaluar controles de un riesgo inherente bajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, aunque no haya controles y el riesgo inherente es bajo, se va a seguir quedando en bajo el riesgo de incorrección material. Y el de detección, por ese caso, es el contrario. O sea que si aquí es bajo, aquí es alto. Si aquí es bajo, aquí es alto. Si aquí es alto, aquí es bajo, aquí es bajo. Aquí es bajo, aquí es alto, aquí es alto. Y si fuese moderados, ¿dónde puede haber moderados? Cuando el riesgo es, por ejemplo, alto y los controles son moderados. Entonces, mi detección igual va a ser moderada. ¿Ya? Esto de las matrices de riesgo, ¿saben hacer? Manejan el concepto de matrices de riesgo, que es esta parte de acá justamente. Principalmente esto de acá, donde se calcula inherentes, controles y el RIM. ¿Están relacionadas con los conceptos de riesgo en ese caso? Y sí, podríamos repasar eso porque yo al menos sí me confundía en el examen. Ah, ya, está bien. Vamos a hacer un caso hipotético, ¿ya? Vamos a imaginar que este es su examen. Y con eso vamos a practicar. Vamos a poner tres aseveraciones. Existencia. Y vamos a poner riesgos inherentes de esta manera, ¿ya? Los riesgos inherentes, para calcularlos, necesitas tener un dominio necesitas tener un dominio amplio de lo que es el conocimiento del negocio. Ya, por lo tanto, muy probablemente te den los riesgos inherentes en una matriz, ¿ya? Y tú tengas que simplemente ponerlas acá. Y en caso de que no fuese así, ustedes imagínense, por ejemplo, para una cuenta por cobrar o las cobranzas, la integridad, que realmente estén registradas todas las cuentas por cobrar, es muy alto el riesgo de que todo esté, ¿no ve? Porque probablemente todo no esté. Exactitud, que todas las cobranzas estén básicamente bien expuestas, obviamente va a ser alto, porque no siempre va a estar así, sin considerar controles siempre, ¿no ve? Existencia, que existan realmente estas deudas, que exista realmente el ingreso, porque la cuenta por cobrar siempre va relacionada, va de la manita con el ingreso, ¿no ve? Entonces, que existe el ingreso, probablemente sea alto, ¿no ve? Valuación. Valuación, que básicamente esté evaluado al costo. No, este riesgo es bajo, siempre va a estar evaluado al costo. ¿Ya? Entonces, ustedes hacen de esa manera riesgo inherente, o probablemente tengan una matriz de riesgos. El riesgo de control sí o sí se los va a plantear en una matriz de riesgos, sí o sí. Y si es que no se los plantea en una matriz de riesgos, el licenciado se los va a poner acá. Entonces, si ustedes ven que hay controles para integridad, existen controles para integridad, entonces ponen bajo. No existen controles para exactitud, alto, porque el riesgo de control es el riesgo de que el control falle. Y si existen controles para integridad,
el riesgo de que este control falle es bajo. Exactitud. Si existen controles, si no existen controles para exactitud, el riesgo de que los controles fallen son altos, ¿no? Porque no existe el control. Es lo mismo acá. Básicamente es eso de ahí. Entonces, una vez que ustedes tienen grabado esto, tienen que tomarse en cuenta esto. El riesgo inherente va a ser mitigado por los controles. Y el control tiene su riesgo de que falle, ¿no ven? Y si el riesgo inherente es alto, existen buenos controles y el riesgo de que estos controles fallen es bajo, entonces mi SIM va a decir que esto va a ser bajo. ¿Por qué? Porque el riesgo inherente alto se lo comen los controles y va a quedar un riesgo bien pequeñito. ¿Ya? No usen moderado. Bueno, eso es lo que les aconsejo, porque es muy difícil darles una explicación en cuanto a los moderados. La moderaditis, como dice el licenciado González, les puede afectar mucho. Entonces traten de no usar mucho el moderado. ¿Ya? Entonces, considerando esto, si mi riesgo inherente es alto, no existen controles, por lo tanto, el riesgo de que los controles fallen es alto, no hay quien coma este riesgo inherente, se va a quedar en alto. Lo mismo con este de acá. Si mi riesgo inherente es alto y mi riesgo de control es bajo, porque existen buenos controles y el riesgo de que ellos fallen es bajo, entonces va a quedar en bajo. Evaluación. Si mi riesgo inherente es bajo, esto inmediatamente lo pongo en alto, porque si mi riesgo inherente es pequeñito, no necesito evaluar controles que lo mitiguen más. Directamente esto se va abajo. ¿No ven? Básicamente el RIM es la mitigación. Inherente cuando se lo comen los controles, nada más. ¿Ya? Entonces, si no se familiarizan mucho con este análisis, no está bien hacer esto, ¿no? Pero para fines prácticos lo vamos a hacer de esta manera. Pondremos alto, bajo, alto, bajo, alto, alto, bajo, alto y bajo, bajo. ¿Qué más existe? Ya. Voy a hacer una tablita, ¿ya? Riesgo inherente y riesgo de control. Cuando el riesgo inherente es alto y el riesgo de control, así, a ver, no sé si me falta algo. A ver, por si acaso, alto y moderado, bajo y moderado, moderado y alto, y moderado y bajo. ¿Ya? A ver, voy a hacer una tablita y si no se familiarizan mucho con estos conceptos de acá de los riesgos o el análisis de riesgos, apliquen esta tabla de aquí abajo para calcular el ZIM, solamente para calcular el ZIM, porque eso solamente se hace cuando ya se calculó el inherente y el de control. Entonces, para calcular el ZIM, si esto inherente alto, control bajo, entonces bajo. Inherente alto y control alto, alto. Inherente bajo y control alto, bajo. Inherente bajo y control bajo, bajo. Inherente alto y control moderado se queda en moderado. Inherente bajo y control moderado se queda en bajo. ¿Por qué? Porque el inherente, si está en bajos, toda la vida se va a quedar en bajo, ¿ya? El inherente moderado y el riesgo de control alto se queda en moderado. Y el riesgo inherente moderado, pero que hay buenos controles que lo mitiguen, eso se va a quedar en bajo. Entonces, pueden ustedes usar esta tabla de acá, saquen una foto, una captura, y con esto pueden memorizárselo y hacer en su examen, si es que no logran analizarlo de manera uno por uno. ¿Ya? Ya. El riesgo de detección, y como les decía, es inversamente proporcional. Si esto es bajo, esto es alto, si esto es alto, esto es bajo, si esto es bajo, inversamente proporcional, ¿ya? Ahora, el enfoque, esto es lo más importante, porque cuando tú determinas el enfoque vas a saber qué procedimientos hacer. Enfoque, en este caso, el enfoque, ¿qué va a hacer? El enfoque va a ir relacionado con una parte importante de lo que ya han hecho antes, con la determinación del riesgo de control. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, para ustedes hacer el enfoque, tienen que prestar atención o tienen que estar junto a lo que es el riesgo de control. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes ponen el riesgo de control bajo, inmediatamente el enfoque va a ser de controles o va a ser de cumplimiento. ¿Qué quiero decir con esto?
Quiero decir que si ustedes han puesto que el riesgo de control es bajo, es porque ustedes están diciendo que los controles muy difícilmente fallen. ¿Y cómo tú pruebas que los controles difícilmente fallen? Haciendo pruebas a los controles internos. Y si yo me voy a enfocar en hacer pruebas a estos, mi enfoque va a ser de controles o cumplimiento, como quieran llamarlo. Y cuando yo digo que el riesgo de control es alto, significa que no estoy confiando en los controles porque el riesgo de que estos fallen son altos. Por lo tanto, mi enfoque va a ser sustantivo. ¿Sustantivo qué significa? Que voy a hacer el trabajo, principalmente yo voy a buscar evidencia por mi parte. Más trabajo para el auditor y no voy a confiar en nada en mis controles internos. Entonces, bajo esa lógica, el siguiente enfoque es de controles o cumplimiento, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Luego viene evaluación, que nos dice que el riesgo de control es alto, por lo tanto, mi enfoque va a ser sustantivo. ¿No ve? Y una vez que yo he determinado mi enfoque, puedo empezar a decir cuántas pruebas sustantivas voy a hacer y cuántas pruebas de control voy a hacer. Las pruebas sustantivas están compuestas por las pruebas sustantivas de detalle y pruebas sustantivas de detalle y pruebas sustantivas analíticas, pruebas de control. ¿No ve? Y si mi enfoque es de cumplimiento, tengo que enfocarme más en los procedimientos de control, o sea, voy a hacer más procedimientos de control. ¿No ve? Principalmente considerando esto de acá. Si mi riesgo inherente es alto, significa que el riesgo de por sí es alto. Y la cuenta es muy material, entonces, por lo tanto, puedo usar lo que son los procedimientos extensivos. ¿No ve? ¿Extensivos para qué? Para los controles o enfoque de cumplimiento. Sustantivo. Cuando digo sustantivo, voy a hacer solamente pruebas de detalle. Entonces, considerando que el riesgo inherente es alto, siempre voy a considerar el riesgo inherente para hacer las pruebas o la extensión de las pruebas, voy a poner extensivo. Aquí, enfoque de cumplimiento, entonces voy a hacer pruebas de control extensivos. Evaluación. Evaluación me dice que el riesgo inherente es bajo. Y si de por sí es bajo, no tengo que hacer pues, muchas pruebas sustantivas. Entonces simplemente voy a poner acá pocas o ninguna. Entonces, así es como ustedes determinan. Básicamente, ayudándose de lo que han hecho el riesgo, van determinando la extensión de las pruebas. Y ojo que pruebas de control por sí solas no puedes hacer. Siempre tienes que hacer acá pocas, ninguna. Siempre tienes que hacer pocas. Siempre tiene que haber alguna prueba de detalle. Siempre tiene que haber pruebas de detalle. Las pruebas de control por sí solas no generan evidencia suficiente y adecuada. Pero cuando cuando el enfoque es de sustantivo, entonces ahí sí puedo yo decir que básicamente puedo decir que puedo hacer solamente pruebas de detalle sin hacer pruebas de control. Y me dirán, ¿qué pasa con las analíticas? Las analíticas siempre van a ser pocas o ninguna, al menos que se te ocurra una super prueba. Entonces ahí puedes poner tú extensivas o tal vez moderadas, pero pocas veces pasa, ¿ya? Entonces esta es una matriz de riesgo, ¿se entiende hasta acá? Súper. Viene luego lo que es el muestreo. A ver, el muestreo es algo un poquito especial. ¿Tienen dudas para el muestreo? Porque quería pasar directamente a la opinión y un poquito darle más tiempo ahí. ¿Dudas de muestreo tienen? ¿Saben manejar, bueno, saben hacer lo que es el muestreo? Porque el muestreo es parte de su examen. Mira. ¿Qué me pasó? Aquí está, miren, estos son. O bueno, se los puedo explicar con esto. Sí, es que necesito los importes, necesito datos para hacer prueba, para hacer una de estas, y cosa que no lo vamos a tener por el momento. Ya. Cuando tú vas a hacer un muestreo, siempre tienes que empezar por el ZIM. ¿Por qué el ZIM? Porque cuando tú desgloses el ZIM, vas a poder determinar el factor. ¿Ya?
Entonces, calcular la materialidad consta de 3 pasos o 4 pasos. Bueno, yo recuerdo que eran 4, ya. Un paso. Paso 1 es calcular el intervalo de la muestra, para lo cual ustedes tienen que tomar la materialidad de desempeño que ya habían calculado antes, ¿no ven? Y este es el punto difícil, sobre el factor de confianza. El factor de confianza se determina básicamente de este modo, donde tú tienes que desglosar, si el ZIM tienes que desglosar el ZIM, porque en este caso, de ejemplo, el licenciado les da y les dice, esto no es, el licenciado les dice, esto lo cesaré, ya. En este caso el licenciado les dice que el ZIM es bajo, entonces tienen que desglosar ese bajo. Cuando el ZIM es bajo, y ustedes se ven acá arriba, a la tablita que les di, ahí donde está la tablita que les di. Entonces, en la tablita que yo les di, me sale que, básicamente me sale que el ZIM es bajo, principalmente cuando el riesgo inherente, es alto y el riesgo de control es bajo. ¿No ven? Entonces, el ZIM generalmente me sale cuando esto pasa. Entonces, cuando esto pasa, significa que yo estoy confiando en los controles y sigo tomando, como se dan cuenta, conceptos de matriz de riesgo. ¿Ya? Y si yo digo que estoy confiando en los controles, me dice que tengo que hacer pruebas de controles y demás, pero también me dice que las pruebas de controles como máximo te pueden dar un 30% de confianza. Y el 70% tú tienes que sacarlo de pruebas sustantivas. ¿Ya? Si tú tienes el riesgo de control bajo, significa que vas a hacer pruebas de control, ¿no ve? Y el máximo de seguridad que te puede dar pruebas de control, las pruebas de control son del 30%. Aquí me estoy equivocando, perdón con esto, ¿ya? Son del 30%. Entonces tú con las pruebas sustantivas, porque el muestreo es para las pruebas sustantivas, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto de seguridad necesito yo para las pruebas sustantivas? Hago una situación aritmética. Digo, para un encargo de auditoría financiera, que es un encargo de seguridad razonable, el grado de confianza es 95%. Por lo tanto, para llegar a este 95% de confianza, con pruebas sustantivas tengo que dar un 65% de confianza, ¿verdad? Y este es mi factor, y este es el punto principal donde tengo que sacar mi factor de confianza. ¿Ya? En este caso, empiezo a agarrar la tabla. Y en la tabla me dice, mira, es 65% con pruebas sustantivas. Entonces voy a mi tablita. ¿Qué me dice la tablita? ¿Qué pasó acá? ¿Qué me dice la tablita? ¿Qué me dice la tablita? Me dice que cuando el grado de confianza, no manches. A ver, así lo haré. Y cuando el riesgo inherente es bajo, mira, aquí te está poniendo bajo, y aquí lo está, bueno, ya. Se debió equivocar tal vez si lo ha puesto alto, ya. Ya. Ya, a ver, ¿qué factor está tomando? Está bien. Y nos dice que cuando, mira, si ustedes ven la tabla, nos dice que cuando el riesgo inherente es bajo, tú tienes un intervalo de entre 65 y 75%. Y nuestro intervalo, ¿cuánto ha salido? 65%. Entonces, como es 65%, tomo el extremo de los factores confiables. 65 con 1.1, 75 con 1.4, 80 con 1.6, 90 con 2.3 y 95 con 3. Entonces, en este caso, como me salió 65, mi factor de confianza es 1.1. Entonces, gracias al análisis que he hecho, digo, tengo que dar un 65% de confianza, entonces mi factor, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1.1. ¿Ya? Va a ser 1,1. Listo. Entonces, una vez que yo he podido sacar esto, veo y empiezo a realizar mis operaciones aritméticas. ¿No ve? Materialidad de desempeño sobre el factor de confianza, que es 1.1. Y esto me sale un importe, ¿no ve? Y voy al paso 2. Y lo demás ya solamente es aplicar fórmula, donde me dice el siguiente, ¿qué va a ser? Cálculo del tamaño de la muestra. El saldo de la cuenta menos el monto de partidas preelegidas PIS sobre el intervalo de la muestra. Simplemente aplicar fórmula.
¿Qué es el monto de partidas preelegidas PIS? Aquí me dice que yo antes de hacer un muestreo tengo que elegir partidas que tengan un saldo negativo y partidas individualmente significativas o que tú consideres clave. Y al final, cuando tú separas estos dos, te va a quedar el resto de la población y si sumas todo, el total. Entonces, básicamente, tú, si no te quieres memorizar esta fórmula, simplemente dices el resto de la población que no es ni negativa ni significativa sobre el intervalo de la muestra. Y eso te sale básicamente el intervalo de la muestra o cuánto es lo que tú tienes que sacar. Y esto, el paso 3 es el intervalo de selección, que va a ser ¿qué? Va a ser básicamente el total de números o el total de universo sobre ¿qué? Sobre el cálculo de la muestra o el tamaño de la muestra. Nada más. Y ahí es donde ustedes ya tienen el muestreo listo. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ustedes tienen en claro esto, ya pueden generar hallazgos. Y si les dice que, y los hallazgos van de esta manera, ¿ya? Hoy les dije que practiquen asientos, ¿ya? No nos va a dar el tiempo de practicar asientos, pero sí nos va a dar el tiempo de practicar esto. 3 tipos de opiniones, perdón, o 4. Adversa, opinión limpia o estándar o sin salvedades, como lo conozcan. ¿Contra qué? Contra una opinión. No es una opinión, es una abstención de opinión. Una abstención de opinión. Después, una opinión con salvedades. Y ustedes tienen que saber diferenciar esto. Según los hallazgos que les planteé el caso, tienen que decir si es adversa, estándar, abstención o sin salvedad o con salvedades. Adversa, cuando la incorrección tiene que cumplir con, ojo que tiene que cumplir con 2 cosas, que sea la incorrección sea material y generalizada. Generalizada quiere decir que afecta a varios puntos del estado financiero. Opinión limpia, cuando no existe incorrección. Abstención de opinión, cuando hay una limitación al alcance amplia, una limitación material al alcance. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no exista información para poder sacar evidencia suficiente y adecuada. Y una con salvedades. Cuando solamente es material el importe, pero la incorrección. Cuando solamente es material, pero no es generalizada. Entonces, con esto ustedes ya pueden elegir qué tipo de opinión realizar. Básicamente, eso es, opiniones es eso. Una que ustedes tengan la incorrección, tienen que ver, ¿es material y generalizada? Adversa. No existe una incorrección o la incorrección no es ni material ni generalizada, opinión limpia o estándar. No existe documentación suficiente para probar las incorrecciones, abstención de opinión. Cuando solamente la incorrección es material y no se generaliza en todos los estados financieros, es una opinión con salvedades. Y eso es todo su examen. ¿Ya? Vayan practicando en todos esos puntos. Y el último punto de su examen que se aumenta es lo que le pasé a Carla. Donde, bueno, ahorita no lo tengo. Lo voy a pasar a mi WhatsApp. Perdón, a mi Messenger. Ya. Este último punto, básicamente, ¿qué es? Nos dice que tienen que ustedes redactar el tipo de informe que elijan. Ay, caramba, ¿qué pasó? Ay, no. Ahora sí. Ya. Entonces, una vez que ustedes tienen todo esto, han elegido el tipo de opinión que van a hacer, el último paso que deben realizar es... Ay, no. ¿Y dónde está?
A ver, Carla, ¿les pasaste esa captura? Sí, les envié. Ya. Esa es la última parte de su examen. Aquí está, ahora sí. Donde una vez que ustedes han podido determinar o han determinado lo que es han podido determinar o han determinado lo que es el tipo de opinión que van a hacer, como esto ya es gabinete y se supone que ya saben redactar los informes, entonces corresponde, ay, no carga. Ahí está. Corresponde esta parte de acá que ya les pasó Carla, como le decía, redactar el informe. Y obviamente no van a redactar todo el informe porque sería algo imposible en el corto tiempo que se les da, que aunque son 2 horas o 3 horas, es muy poco tiempo, ¿no ve? No, tienen que hacer esto de acá ustedes. Ay, no, ya, no quiero de acá. De acá lo haremos. Ya, donde ustedes tienen que redactar básicamente, este es el último. Sí, este es el último, ya. Donde básicamente ustedes tienen que redactar el informe, ¿ya? Ahora sí. Como ven acá, ustedes acá escogen el tipo de opinión que van a usar. En este caso es con salvedades, porque seguramente la incorrección o solamente es, bueno, tal vez solamente es material o tal vez solamente es general. Bueno, no debe ser ni material ni generalizada. Tal vez un importe ha sido material, ¿ya? Entonces, como solamente un importe es material y no es generalizado, se va con opinión con salvedades. Y empiezan a redactar la opinión con salvedades. ¿No ve? ¿Y cómo se redacta una opinión con salvedades? Es un estándar para cualquiera, o en todos los casos es un estándar. Carla les pasó dos imágenes, ¿verdad? Una donde está lo que es el examen como tal de la redacción que debería haber, y el segundo es la redacción de una empresa cualquiera, que si se dan cuenta es básicamente lo mismo, que dice, en nuestra opinión, excepto por en el asunto descrito, bueno, mira, en nuestra opinión, excepto por el asunto descrito en la sección, en este caso no sé, ¿qué podría ser? En la sección tantos descrito en la sección, ¿qué pueden poner? Bueno, en nuestra opinión, excepto por el asunto descrito en el párrafo bueno, en la sección o en el párrafo mm, de base para la opinión con salvedades de nuestro informe de estados financieros se presenta. O sea, básicamente aquí dicen, o la palabra clave es decir, en nuestra opinión, excepto por el asunto descrito en la sección tantos, tantos, tantos de nuestro informe de auditoría, adjunto, bueno, están adjuntos razonablemente. Están descritas en la sección tantos de activos fijos o en la sección tantos de inventarios de nuestro informe. Los estados financieros están presentados razonablemente. O sea, básicamente, ustedes tienen que aprender a redactar y aprenden esas palabras clave. Por ejemplo, en una opinión limpia simplemente se dice que los estados financieros están representados bajo todos los aspectos materiales. Esas son las palabras clave. De unas salvedades es todo está bien, excepto por. Esa palabra de excepto por es la palabra clave para la opinión con salvedades. Una adversa, donde nos dice que todo lo que, bueno, que los estados financieros representan incorrecciones de tipo material. Y una abstención de opinión, la palabra clave podría ser que no, que se ha encontrado una limitación al alcance de la información y por lo tanto no se puede presentar lo que es un informe. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Tienen alguna pregunta? Eso es su examen, básicamente. Y lo que correspondería ahora es que hagan casos prácticos ustedes, porque seguir con una clase teórica no les va a servir de mucho. Seguir con una clase netamente práctica nos vamos a amanecer acá. Entonces, esas son las bases por las cuales ustedes tienen que hacer su examen. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, de casualidad, ¿no tiene el examen en el cual el licenciado Peláez hizo sobre ajustes? Es que les pase todo y ya se borró. A ver, voy a intentar pedir
a otros estudiantes que les he pasado y les paso. Es que me lo pasan, ¿no? Obviamente, pero voy a buscar y se los paso. Y si no, alguno parecido creo que lo tengo, como para el examen de grado creo que conseguí material y creo que son parecidas. Eso les paso, si no. Pero la clave son los ajustes, ¿ya? Y eso, voy a buscar y se las voy a pasar, ¿ya? Está bien, gracias, Axel. Ya, entonces, eso, si no tienen ninguna duda, como siempre, se les agradece por la atención y cualquier duda, escríbanme al privado. Carla tiene mi número. em, Le piden, escriben si tienen alguna duda mientras van estudiando, porque ustedes saben que en campo o cuando ya viene la parte práctica es donde ustedes ya pueden desarrollar su decir, esto de dónde ha salido o esto porque es así. ¿Ven? Y eso, básicamente. El, el licenciado básicamente, si mal no recuerdo, les da la tabla como tal. O sea, esa tabla que les mostré, les da tanto para... me estás hablando de la tabla donde te dice que es ZIN bajo, el valor de la población, todo eso, o me estás diciendo los factores? Ya. Si mal no recuerdo, eso se los da el licenciado. Sí, eso se los da el licenciado, porque son básicamente datos que si no los tienen no los podrían calcular. Sí, eso se los da el licenciado, entonces no se preocupen por esa parte. La única casilla que no les da lo que es de acuerdo es lo que dice factor de confianza utilizado, esa no las da porque la tienen que calcular ustedes. Probablemente lo que dice reducción de riesgo, esa no las da porque tienen que calcularlas ustedes. Todo lo demás sí les va a dar. Y la materialidad de desempeño, obviamente, probablemente no les dé porque tenían que calcularlo ustedes en la parte de arriba. ¿Ya? Esos son los 3 puntos que ustedes tienen que calcular y no les va a dar. Y obviamente lo llevan en esa parte de la tabla. Y eso, ¿alguna otra pregunta? Ya, muy bien. Entonces, como les decía, se les agradece por la atención y cualquier cosa me escriben. No se preocupen, aunque sea a las 2, 3 de la mañana. Hoy día sí me voy a quedar despierto y les voy a ir contestando las dudas que tengan. ¿Ya? Eso. Bueno, hasta luego. Espero que